Muchas gracias por la presencia de los testigos presenciales, que en estos tiempos tan revueltos no es fácil conseguirlo. Los participantes online, eso sí, parece que se consiguen con cierta facilidad, incluso en definitiva juntamos más gente de la que se juntaba en tiempos. Bueno, seguimos con el ciclo del psicoanálisis ante los cambios culturales. Este año como ocurre habitualmente, pues elegimos un tema genérico en el que nos permita hacer un recorrido sobre los diferentes aspectos del psicoanálisis relacional, a veces no tan relacional, para no ser excesivamente restringidos, y cómo se ha ido enfrentando a los cambios sociológicos, culturales y demás. Esa es la temática de este año. Hoy tenemos la fortuna, como siempre tenemos la fortuna de tener muy buenos colaboradores, muy buenos conferenciantes, pues hoy tenemos la gran suerte de contar con un especialista en un tema delicado, de los que también han ido cambiando con el paso de los años, de la propia definición. Es decir, él es un especialista en la adolescencia y la propia definición de lo que es y no es adolescencia. Yo tengo esa sensación, luego tendremos ocasión de hablar, pero es algo que también ha cambiado mucho con los años. Él es Ricardo Fandiño Pascual, que es quiero decir, una autoridad. Suena un poco fuerte, pero es cierto que es un gran especialista en el tema de la adolescencia, que viene trabajando durante hace ya unos cuantos años y en el que ha publicado bastantes artículos en revistas especializadas. Ricardo Fandiño es doctor y psicólogo especialista en psicología clínica y coordinador general de ASEIA, que es la Asociación para la Salud Emocional de la Infancia y de la Adolescencia. Máster universitario en menores en situación de desprotección y conflicto social de la Universidad de Vigo, y en sexología y educación sexual en la Universidad de Alcalá de Henares. Es psicoterapeuta acreditado por la FEAP y trabaja con adolescentes en los ámbitos de la investigación, prevención e intervención, tanto en la clínica como en diversas instituciones. Además, es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Santiago de Compostela. Publica regularmente en revistas, como ya hemos comentado. Bueno, pues esta sería la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Puedes empezar cuando te parezca bien y ya desarrollar el tema que nos resulta tan interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación, por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí, ¿no? Para mí es una satisfacción muy grande, una sorpresa que me invitarais y que me satisface mucho estar aquí en Ágora. El formato de la presentación que os voy a hacer pretende un poco un acercamiento al adolescente en un formato digamos, como de prisma o de collage, en el que voy a mezclar bueno, pues diferentes ideas desde una perspectiva psicosocial, desde una perspectiva más clínica. Voy a mezclar, voy a apoyarme en autores, algunos del ámbito psicoanalítico, otros no, del ámbito de la sociología, de la filosofía, y voy a intentar intercalar algunas producciones culturales propias de la edad que nos ocupa, que es la adolescencia. Lo hago así porque mi interés sería que hiciéramos una aproximación a lo que es la adolescencia contemporánea. Y como la adolescencia contemporánea es algo que está pasando actualmente y que tiene, creo, mucha repercusión, mucha prevalencia, intentar establecer una narrativa más cerrada me parece que siempre tendemos a, bueno, pues de alguna forma a que esa narrativa sea desmentida por la propia continuidad de la realidad, porque la adolescencia, como veréis, desde mi punto de vista, está en un proceso de cambio muy importante. Entonces, me parece más interesante
esta mirada más, bueno, más abierta, más diversa, si queréis, más subjetiva, más abierta a la interpretación de cada uno de nosotros, y bueno, pues a ver cuál es el resultado final de todo esto. Vamos a ver. Entonces, hacer frente a la interminabilidad. Y os leo un pequeño fragmento de una letra de una cantante de trap, Bad Gyal, que dice: yo sigo igual, para mí el tiempo no pasa, yo sigo igual, todo esto no me arrastra, yo sigo igual, para mí el tiempo no pasa, yo sigo igual, todo esto no me arrastra. Bueno, es Aristóteles en la retórica quien establece 3 franjas de edad: infancia, adultez y vejez. Tiempo después se desarrolló la idea de la adolescencia. Hay un libro de David Le Breton, muy pequeñito, iré diciendo libros, que está publicado en Nueva Visión, si mal no recuerdo, que se llama Breve Historia de la Adolescencia, que es muy interesante para ver un poquito cómo ha evolucionado. Bueno, pues tiempo después aparece la adolescencia como una edad intermedia entre la infancia y la vida adulta. Va tomando creciente protagonismo desde los medios burgueses durante el siglo XVIII, cristaliza lentamente con el correr del siglo XIX, ahí se instaura la escuela obligatoria, llega a emanciparse en los años 60 del siglo XX. A partir de los años 90 del siglo pasado, y debido a cambios en la configuración social, la adolescencia se entroniza y de forma progresiva pasa a ocupar un lugar central en las sociedades contemporáneas occidentales. Se convierte en una etapa progresivamente larga que genera una gran deseabilidad social, tanto para adultos como para niños, y que se extiende de manera indefinida, tomando tiempos que otrora correspondían a la infancia y a la adultez. A mí un tema que me interesa mucho es toda la relación y correlación que hay entre la historia de la adolescencia y los cambios culturales. Hay un libro de John Savage que se llama Teenage, la construcción de la juventud, que describe esto muy bien. Savage habla, por ejemplo, de un gran cambio cultural que fue el paso de Frank Sinatra a Elvis Presley. Frank Sinatra era un joven cantante que representaba el hombre adulto, mientras que Elvis Presley era un chaval que lo que representaba era la transgresión, y se convierte en un icono para todas las edades, ¿no? George Harrison tenía 19 años en el primer disco de los Beatles, si mal no recuerdo. Bueno, podríamos decir que del idealizado Forever Young de Bob Dylan, la canción de Dylan, ¿no?, hemos pasado progresivamente al circular y cerrado sobre sí mismo Yo sigo igual, de Bad Gyal, que os leí antes, en el que la poesía de Dylan reivindicaba la belleza de la juventud, en el mismo sentido que Oscar Wilde hablaba de la perfección de lo inmaduro, de la vida siempre inconclusa, abierta al asombro. Las palabras de Bad Gyal, el yo sigo igual, todo esto no me arrastra, estarían haciendo referencia a algo diferente de lo que hablaba Dylan. Estarían haciendo referencia a lo que Vico Berardi describe como la interminabilidad. Dice la infinita extinción asintótica de todo. Esta idea de la disolución del futuro es una idea sobre la que hay un montón de autores que están trabajando actualmente. Mark Fisher, Simon Reynolds más en el terreno de la cultura, Fisher en la filosofía, Grafton Tanner también en el análisis cultural, y se apoyan sobre todo en un pensador postmoderno que era Frederick Jameson, que decía que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, decía Jameson. Y que estaríamos viviendo, de alguna forma, una era marcada por esta realidad. Berardi habla de la lenta cancelación del futuro, de la ruptura del ideal del desarrollo siempre progresivo.
Cada vez más, el paso del tiempo no parece acercar al adolescente a la adquisición de la madurez, a abrirles la puerta de un mundo adulto cualitativamente diferente y esencialmente superior. Cada vez más hay un gran interrogante para el adolescente, que es cómo se llega a ser adulto, si existe realmente una adultez, si es posible adquirir esa condición de adulto y, en todo caso, si se adquiere la condición de adulto, esa condición de adulto es una condición esencialmente superior a la propia condición del adolescente. Grafton Tanner habla incluso de un presente imposible, detenido, que se ha convertido únicamente en repetición y abismo. Estamos en una etapa de tránsito. Se podría postular que vivimos a los dos lados de una grieta temporal. Esto lo escribe Mark Fisher en Los fantasmas de mi vida. Casi todo lo que ha escrito Fisher es muy recomendable. A un lado de la grieta estamos aquellos para los que la vida sigue siendo un proceso de construcción y crecimiento, y al otro lado aquellos para los que pasado, presente y futuro son una realidad simultánea, accesible virtualmente. Bienvenidos al multiverso. La utopía cyberpunk y la emergencia de la realidad trans generan una ruptura de las lógicas física y biológica, acercándonos a un mundo de universos paralelos y simultáneos, donde el ideal de la autoconstrucción de la identidad aparenta no tener límites. Michel Serres lo describía como un nuevo ser humano que no tiene el mismo cuerpo, ni la misma forma de comunicarse, ni vive en el mismo espacio, ni tiene la misma esperanza de vida, ni teme la misma muerte. Este es el contexto en el que en la esencia de la adolescencia estaría cambiando, y nos pone frente a un nuevo reto. Se ha establecido de este modo una nueva normalidad que desafía nuestros constructos teóricos y nuestra experiencia clínica. Adolescentes, desesperanza y futuro. Os leo una letra de un grupo, es de este año, de 2022, Depresión Sonora, se llaman los chicos. Y dice que me han dicho que este año ya no hay verano, ya no hay diversión, que van a prohibir bajar al parque, que me han dicho que este año ya no hay verano, vaya desilusión. Tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces huelo raro. No hay agua caliente para ducharme. Oye, señor, páseme el balón, que se me ha colado afuera del patio. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien oye mi voz? No quiero hacerme mayor, no me adapto. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más, que siendo así, ¿quién me va a querer? Solo pienso en salir de esta ciudad. El pensador italiano Remo Bodei dice que el aserto de Aristóteles, según el cual los más jóvenes miran al futuro con esperanza, no deja de ser hoy una trágica ironía. Los mensajes que giran alrededor de la idea de que los adolescentes hoy no tienen futuro o de que van a vivir peor que nosotros, se repiten de manera masiva. Esto es algo que lo escuchamos permanentemente. Van a vivir peor que nosotros. Esto se repite prácticamente desde la famosa crisis financiera del 2008 y se recrudece en los últimos años. Y a raíz de la pandemia lo escuchamos todavía más. Esta situación coincide con un crecimiento por la preocupación por la salud mental de la población más joven. El suicidio es la segunda o primera, depende de las fuentes, causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El estudio que hizo Durkheim clásico, principios del siglo XX, del suicidio, establece las bases sociales del suicidio. Distingue entre suicidios egoístas, altruistas, anómicos y fatalistas. El suicidio anómico, que sería el que me interesaría aquí, sería el que se da en sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos de convivencia se hallan en situación de desintegración. Merton, otro sociólogo americano, define la anomia como una disociación entre los objetivos culturales y el acceso a los medios necesarios para llegar a esos objetivos. Parece evidente que en el contexto sociocultural en el que vivimos nos encontramos con una relación entre los medios y los fines claramente debilitada.
Yo trabajo en varios contextos. Trabajo en un contexto de clínica privada, pero luego trabajo, como antes dijo Carlos en la presentación, en instituciones para chicos, para chicas, en situación en riesgo de exclusión. Trabajé en justicia juvenil muchos años, 20 años. Entonces, suelo comentar que cuando trabajo con un adolescente en la clínica y hablamos sobre cómo se proyecta en el futuro, pongamos un chico o chica de 16 años, cómo se proyecta a 10, 12 años vista, lo que suele decir es que se imagina viviendo en una casa, preferentemente una casa, no un piso, a las afueras de la ciudad, casado, con familia, tienen hijos en su imaginario siendo jóvenes, relativamente pronto. La casa tiene piscina, tienen un buen coche y tienen una mascota, algún perrín por ahí correteando por la casa. Y cuando le hago esta misma pregunta a un chico, por ejemplo, en claro riesgo de exclusión del propio centro de justicia juvenil, lo que me contesta es la casa, la piscina, la familia, el coche, la mascota, los hijos. Si todos más o menos me responden lo mismo, es porque esto se corresponde con un imaginario social. Eso es lo que se supone que hay que conseguir. Es lo que sale en las películas. Claro. La cuestión es qué posibilidades hay de que lo consigan. Los que están en riesgo de exclusión, ninguna. Y los que veo en la clínica privada, también ninguna, o prácticamente ninguna. El desarrollo actual de un imaginario colectivo acerca del futuro está marcado por varios elementos. La conciencia de la existencia de una crisis climática, que es alta en la población joven. Otra cosa es que tengan respuestas o no tengan respuestas para esta situación. Pero tienen una alta conciencia de la crisis climática. El desarrollo de la inteligencia artificial, que suponga la progresiva automatización de diversos puestos de trabajo, la emergencia de Internet como espacio de conocimiento y relación predominante, las migraciones masivas por razones de guerra, climáticas, de búsqueda de prosperidad, y las crecientes dificultades para mantener sistemas de protección social para colectivos vulnerables dentro de la lógica del sistema económico de mercado en el que vivimos. Ante esta situación, encontramos diferentes formas de afrontar el futuro. Entre otras, podríamos nombrar las retrotrópicas. Bauman, el último libro que escribe es Retrotopía. Serían mundos ideales ubicados en un pasado perdido, relativamente reciente, que se ha resistido a morir como utopía. Generan una vivencia melancólica en el recuerdo de este pasado cercano que funciona como un ideal a recuperar. Vivimos un tiempo pasado, lo recordamos, que era mucho mejor que el actual. Las transhumanistas, que ponen toda la esperanza en la transformación de la condición humana mediante el desarrollo de avances tecnológicos disponibles de forma generalizada que mejorarán las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico. Luego estarían las teorías de decrecimiento, favorables a una disminución controlada de la producción de bienes de consumo y de regulación económica. Digamos, una versión soft, si se puede decir, de nuestra realidad contemporánea. Y luego estarían las teorías de ecología profunda, que serían un intento de superación del antropocentrismo, desarrollando una filosofía ecológica que considera que la humanidad en realidad forma parte de un entorno en el que debe convivir, tal y como plantean Naes o Donna Haraway. Este tipo de idea de ecología profunda está ligada al poshumanismo, no al transhumanismo. El transhumanismo es estas ideas de
trascender la condición humana a través de la tecnología, el poshumanismo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la superación del antropocentrismo, es decir, no poner al ser humano en el centro de la realidad en la que vivimos, sino poner al ser humano al mismo nivel que el resto de las realidades que compartimos, como un animal más, como un elemento más de nuestra realidad. Sería una superación del antropoceno. Se plantea así una tensión para el adolescente contemporáneo entre la tendencia natural a situarse en el presente como forma de vivir y experimentar la inmediatez, esto es muy de ellos, en la búsqueda de un lugar en el mundo desde donde generar una identidad y la necesidad de afrontar un futuro particularmente incierto. Entre los discursos sociales adultos, las perspectivas que predominan son las retrotópicas. Permanentemente les hablamos de un pasado reciente que era mucho mejor que la realidad que ellos viven ahora, lo cual les genera, combinado, ¿no?, con esa idea que les lanzamos permanentemente de que van a vivir peor que nosotros, y eso se lo decimos de diferentes formas, les genera una suerte de nostalgia de futuro que favorecería la aparición de problemáticas de base melancólica. Las propuestas de teorías de decrecimiento, de ecología profunda, requieren de una visión compleja y de revisar la relación del sujeto con su entorno y su cultura. Por una parte, se entiende que la adolescencia, por su propio carácter crítico, es una oportunidad para que lleven a cabo revisiones de este tipo. Por otra parte, son una edad que está fuertemente presionada hacia el consumo y la representación social, por lo que es difícil desarrollar opciones personales relacionadas con el decrecimiento o con cierto ascetismo, siendo además esto de comprensión compleja. Apostar por lo comunitario o por el frugalismo resulta contracorriente frente a las tendencias individualistas y de turboconsumo aceleradas durante los últimos años. En cuanto al transhumanismo, se podría entender al adolescente contemporáneo como un sujeto que en realidad ya trasciende los límites del paradigma del análisis biopsicosocial para constituirse en una suerte de cyborg que vive con capacidades aumentadas. Después hablaremos un poco más de esto. Pero esta realidad está lejos de percibirse como parte de la solución de futuro y la percibimos más como parte del problema que ellos viven. Responde además toda esta realidad de Internet a fuertes intereses económicos. Habla Evgeny Morozov, habla de Internet como un nuevo neofeudalismo. Si os fijáis, Internet es un mundo terriblemente desregulado a nivel gubernamental. Es un mundo que en realidad tiene regulaciones propias, regulaciones feudales. Lo estáis viendo, llega Elon Musk y cambia las normas del juego. Y cambia las normas del juego, además, cambiando las normas éticas, cambiando las normas relacionales. Decide, de repente, yo no sé cuántos usuarios hay en Twitter, pero muchos millones de usuarios, y de repente todos estos millones de usuarios, sus leyes, sus normas relacionales cambian. Porque el señor feudal, que es el dueño del espacio relacional, ha decidido que estas normas son totalmente nuevas. Bueno, crisis, adolescentes y adolescentes en crisis. Una canción de Young Beef de hace 5 años, ya es antigua. En su momento me causó mucho impacto. Y dice: la droga no me quita la ansiedad, ni tu gata mata mi curiosidad. No se puede apreciar todo el cariño que me dan. Estoy demasiado subido, yo no creo en la gravedad. Me estoy cayendo para arriba. Mami, dame la bendición, que aunque no consigo nada, mami, tuve mucha ambición. La calle está mala, necesita medicación. Yo no le temía a nada, pero ahora le temo a perderlo todo. Me impresiona particularmente el estarse cayendo para arriba y el que, aunque no consigue nada, tuvo mucha ambición. Pareciera existir un consenso generalizado
acerca de que en las sociedades occidentales se está produciendo una mayor problematización de la adolescencia, con lo cual supuestamente también aumentaría el número de jóvenes que se podrían situar dentro del ámbito de la psicopatología. Se podría discutir si esto es un incremento de adolescentes situados más allá del síndrome de normalidad o si lo que se ha incrementado es la dificultad de los adultos para hacer frente a las nuevas y fluctuantes manifestaciones comportamentales y caracteriales de este grupo etario. En 2004, vamos para 20 años, Moral y Ovejero hablaban de una retroalimentación entre crisis social de un mundo en cambio y la crisis adolescente. Y lo caracterizaban con varios factores, ¿no? Decían, la adolescencia pierde su condición de etapa transitoria para convertirse en una juventud social prolongada. Los cambios sucedidos en el mundo laboral dificultan la plena inserción sociolaboral de los jóvenes, interfiriendo en su proceso de autonomía. Daros cuenta de que esto lo escriben hace 20 años. Vivimos en una civilización del ocio. La emergencia del mundo digitalizado, donde la realidad opera también en un continuo espacio-tiempo virtual, el deterioro de las grandes verdades de la modernidad como referentes, la ciencia, el progreso, la razón, sintomatizada en la creciente preocupación generada por el cambio climático, la saturación del yo, que describe Gergen, o el peso de los imaginarios urbanos como movimientos de identificación. 20 años después, podríamos decir que todos estos procesos se habrían acelerado, habrían ido hacia adelante, ¿no? La problematización en la adolescencia se da en todos los estratos sociales, afectando en diferente grado, pero con intensidad a medios rurales o urbanos, a diversos grupos de pertenencia y a todos los niveles socioeconómicos. Badiou hace referencia a una menor diferenciación interna de clase social entre los jóvenes. Y os leo esta cita de Berardi porque me resulta particularmente significativa. Dice, prácticamente nada ha cambiado en el paisaje, excepto los estudiantes. Los veo desde mi ventana, solitarios, mirando las pantallas de su smartphone, apurándose nerviosamente para no llegar tarde a clase, volviendo con caras tristes a los costosos cuartos que les alquilan sus familias. Siento su melancolía, siento su agresividad latente en su depresión. Sé que esa agresividad puede brotar y expresarse bajo el estandarte del fascismo. No del viejo fascismo, que explotó de energía futurista, sino del nuevo fascismo que resulta de la implosión del deseo, del intento de mantener bajo control el pánico y la rabia depresiva de la impotencia. Berardi, que es italiano, está muy preocupado por toda esta cuestión melancólica y toda esta cuestión de la emergencia de neofascismos. Bueno, la nueva normalidad. Esto es de un grupo gallego y os lo voy a leer en gallego, me lo permitiréis. Se entiende perfectamente. Es de un grupo gallego y es muy... el carácter gallego está muy marcado por Rosalía de Castro, que es muy melancólica también, y esta letra es muy rosaliana, ¿no? Dice, estase acabando día e agora é cando estou tranquilo. Agora é cando vexo claro. O tempo foi feito para gastalo. E así gasto eu o meu tempo, facendo bromas con todo, porque as veces que o tomei en serio non me gustou nada. E igual que me río de todo o que vexo, un día voume rir ou acordarme desto, desta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño, que non me deixa estar triste ni me deixa estar contento. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño. Todas las letras que os estoy leyendo son escritas por autores entre 17 el más joven y 24 25 años o un poquito más el mayor. Grande Amore se llama el grupo. Actualmente, cuando hablamos de una normalidad adolescente, nos aproximamos a una forma de entender la adolescencia como la nueva norma social. Desde esta perspectiva sería la adolescencia el lugar donde se establecería la centralidad de la vida. Serían, por lo tanto, los adolescentes lo que podrían ser calificados de normales, aquellos que establecen la referencia.
se establece una diferencia entre el adolescente como grupo etario y la adolescencia como forma de estar en el mundo. El adolescente sería el teenager, entre los 13 y los 19, mientras que con la palabra adolescencia estaríamos haciendo referencia a algo más, que tiene que ver con un funcionamiento mental, que tiene que ver con una manera de relacionarse, que tiene que ver con una forma de estar en el mundo y que ya no se correspondería exactamente con el adolescente. Es cierto que la adolescencia siempre fue identificada como un periodo caracterizado por la desmesura y la transgresión o la rebeldía. Así lo definían en su clásico libro Aberasturi y Nobel cuando hablan del síndrome normal de la adolescencia. La normalidad se entendería como la capacidad para lograr la satisfacción básica del sujeto haciendo uso de los recursos existentes a su alcance. En el caso del adolescente, Nobel y Aberasturi hablaban de una patología normal, entendiéndose esta paradoja como una forma de integrar sus desviaciones en el contexto de la realidad humana que les rodea. Desde el punto de vista de los adultos, la personalidad adolescente aparecería como una configuración semipatológica, pero desde un punto de vista evolutivo resultaría congruente. Podría entenderse que la clave estaría en que la personalidad adolescente es una estructuración fluida, de la que si hacemos una lectura en un momento puntual, puede tener los rasgos propios de un trastorno de personalidad, pero si la analizamos en el tiempo, resulta cambiante dentro de un proceso de maduración. Esta estructuración fluida tendería a un progresivo cierre con la entrada en la adultez, dando lugar a lo que entenderíamos como una configuración madura y flexible. En los últimos años se observa cada vez más una fuerte idealización de la adolescencia como grupo social. Los niños quieren ser adolescentes cuanto antes mejor y los adultos querrían permanecer cuanto más tiempo mejor en la adolescencia. El adolescente es un gran consumidor en una sociedad de consumo y sus gustos e intereses determinan el interés colectivo. La provisionalidad y la fugacidad son un estandarte social, así como la sobrevaloración de lo agradable, lo superficial, lo rápido o lo divertido. La pregunta, decía antes, es ¿qué es ser un adulto? ¿Cómo se llega a ser un adulto? La infancia parece estar progresivamente colonizada por conductas y actitudes correspondientes a la adolescencia. Destaca cada vez más temprano peso de lo social en la vida de los niños y las niñas. Todo lo que tiene que ver con el trabajo del vínculo, del apego, todo lo que tiene que ver con la etapa de latencia, parece que se lo va comiendo la adolescencia. De hecho, nos encontramos cada vez más con lo que podríamos denominar adolescentes prepuberales. No son púberes, pero ya tienen que comportarse como adolescentes. De hecho, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de inclusión, exclusión, que son muy propias del mundo adolescente, se encuentran a edades cada vez más tempranas. Los programas de prevención del llamado acoso escolar se están haciendo en edades de cursos que corresponden a tercero, cuarto, quinto de primaria, 8, 9, 10 años. Porque ahí ya se están identificando dinámicas de exclusión y ya se están identificando momentos en los que para el niño o para la niña la pertenencia o no pertenencia al grupo se convierte en un elemento central, esencial. Encontramos así a niños que, necesitando todavía el juego como un espacio-tiempo transicional donde proyectar sus deseos y ansiedades, deben enfrentarse a la carnalidad y rivalidad adolescente. Frente a esta dificultad, pueden reaccionar, dependiendo de la configuración y funcionalidad de sus defensas, con una temprana tendencia al acting out, con perplejidad o con intensas vivencias regresivas. La gente que trabaja en clínica hospitalaria con población adolescente o puber, le llama la atención la aparición de trastornos de conducta alimentaria a edades cada vez más temprana.
o la aparición de autolesiones a edades cada vez más tempranas. La agresión al cuerpo parece adelantarse. La adolescencia, ocupando el espacio de la infancia y la adultez, rompe lo que entendíamos como nuestro reloj biológico y la cronología social, y establece un extenso periodo vital de fluidez donde se alimenta la fantasía de que todo es aún y siempre posible. El suicidio se ha convertido en un tópico muy utilizado a la hora de describir la realidad del adolescente contemporáneo. Una forma menos dramática y definitiva de suicidio podrían ser los considerados hikikomoris. Esta es una denominación que viene de Japón, personas que deciden aislarse del mundo y dejan transcurrir su vida encerrados en los confines de una habitación. En 2010 estaban identificados oficialmente 700.000 hikikomoris en Japón, y según el Ministerio de Sanidad japonés, había 1,5 millones de japoneses que estaban en alto riesgo de adquirir dicha condición. Puede entenderse el hikikomori como una estrategia más de lo que David Le Breton denominaba desaparecer de sí. Esto, que parecía una rareza oriental hace unos años, de repente parece que la empezamos a tener más presente en nuestro entorno. Es cierto que durante el confinamiento derivado de la COVID, todos fuimos un poco hikikomoris, ¿no? Todos estábamos un poquito como metidos en nuestras habitaciones, los adolescentes particularmente, ¿no? Se metían en sus habitaciones, se sobreadaptaban a esa situación de confinamiento. Curiosamente, lo que ha pasado es que muchos de ellos han visto ahí como una especie de oportunidad. No han acabado de salir de ello. Hay lugares donde ya se están desarrollando programas para ir a hacer intervenciones terapéuticas a los domicilios ante la imposibilidad de que los chicos, las chicas salgan de sus habitaciones. Horizontalidad, dimensionalidad, diferencia y construcción de la identidad. No tengo wifi para buscar por qué la fibra óptica me está yendo mal. No tengo wifi ni una señal. No puedo entrar en PornoTube ni trabajar. Bueno, en las últimas décadas son grandes los cambios que se han dado en la estructura y funcionalidad de las familias. Venimos de un modelo en el que el padre era un hombre que realizaba función paterna, entendida como aquella relacionada con la autoridad, que introducía normas, límites y facilitaba de este modo la inscripción del hijo o la hija en el mundo social. Por otra parte estaba la madre, que se correspondía con una mujer que hacía función materna, es decir, se dedicaba a proveer a los hijos y hijas de afectos y cuidados necesarios dada su condición de personas dependientes de un adulto. Podemos decir que este modelo, si bien pervive en nuestro imaginario colectivo, ha dejado de ser predominante. En primer lugar, porque la familia normal está marcada por la diversidad y por ser fluctuante en el tiempo. Un niño, una niña, muy frecuentemente tendrá diversas figuras que realicen función paterna y función materna a lo largo de su desarrollo. Y estas ya no están claramente asociadas a un hombre o a una mujer. En segundo lugar, porque la idea de igualdad entre hombres y mujeres, afortunadamente, va calando socialmente, aunque nos quede mucho que hacer al respecto. En este proceso de cambio, una parte, al menos una parte de la función que cumplía la familia tal y como la entendíamos y la jerarquía que la sostenía, ha sido desplazada a las redes sociales, virtuales, con sus dispositivos horizontales y en conexión permanente. Ellos suponen un apoyo a los sujetos hipermodernos, huérfanos de referencia, y muestran sus fragilidades al situar a la imagen como elemento central y aupar lo virtual en detrimento de la presencia. Se produce una progresiva rotura de los binarismos, hombre frente a mujer, padre frente a madre, adulto frente a niño, real frente a virtual, que nos situaban claramente ante la mirada del otro, apareciendo la diversidad en toda su complejidad actualmente. La tradicional organización simbólica se diluye y lo que antes era claro ahora pasa a establecerse como fluctuante, que ya no es inamovible,
y que en su dilución da paso a una continua reorganización simbólica hipermoderna. El músico y performer Chen Tasai, conocido como puto chino maricón, publicó el ensayo Arroz Tres Delicias, Sexo, Raza y Género, que es muy recomendable. Puto chino maricón toma elementos de exclusión para definir su identidad. Así era como llamaban a Chenta en el colegio, puto chino maricón. Con lo cual él recoge esos elementos para construir su propia identidad a partir precisamente de aquellos vectores desde los cuales se le está excluyendo. De modo que se construye a sí mismo de manera consciente como una identidad no normativa. Elige la diferencia para reclamar la igualdad. Chen Tasai reivindica la humanización de las redes sociales, presentándose como un disidente que las utiliza para desconectar y descontextualizar espacios digitales. También nos lo dice David Le Breton: en la red yo soy el que digo que soy. El sociólogo holandés Geert Loving desarrolla en Tristes por diseño cómo los altibajos de la melancolía están codificados dentro de las plataformas de las redes sociales. Después de dar el clic, navegar, pasar el dedo, dar me gusta, todo lo que nos queda es el evidente y vacío resultado del tiempo perdido. Hace referencia Loving a un nihilismo de plataforma. Sin embargo, en su análisis se queda muy anclado en el uso de redes de masas tipo Instagram o TikTok, dejando en un segundo plano el uso de otros como foros de Discord, que están ligados a canales de Twitch y que hacen circular el debate público de los más jóvenes con mayor regulación ética. Esto nos pasa mucho. Pensamos que los adolescentes, los jóvenes, están en determinadas plataformas, que son en las que estamos nosotros, cuando normalmente los adolescentes tienden a irse a otras. Esto va a pasar en TikTok. Con TikTok, sabéis, se han abierto millones de cuentas por parte de adultos. La Guardia Civil tiene cuenta en TikTok. El Banco Bilbao Vizcaya tiene, Banco Bilbao, sí. El BBVA tiene cuenta en TikTok. ¿Qué va a pasar? Que los adolescentes se irán de TikTok, lógicamente, no van a estar ahí, ¿no? Siempre van un paso por delante. Cuando hablamos nosotros estamos hablando del metaverso, y los niños llevan meses jugando en Roblox o jugando al Animal Crossing, que no dejan de ser metaversos. Ellos están en la práctica del metaverso, mientras nosotros estamos teorizando qué pasará con el metaverso, ¿no? Las redes sociales se diferencian de anteriores máquinas de comunicar en que sirven para establecer relaciones sociales y lo hacen de una forma en la que el sujeto se siente a la vez muy visibilizado y muy poco expuesto. Yo esto lo he visto en varios pacientes con rasgos esquizoides de personalidad, varios pacientes jóvenes que viven el juego virtual, viven la red social como una solución, como un alivio a su malestar. Precisamente por eso, porque les permite visibilizarse en la ilusión de que no están expuestos. Y digo en la ilusión. Es en este sentido en el que se pueden entender que las redes sociales son generadoras de relaciones adolescentes. Son fluidas, indefinidas, confusas, en ausencia de anclajes duraderos. Bueno, como vamos de tiempo, vamos avanzando. Sucede también que la confrontación generacional, la tensión generacional característica y necesaria en la adolescencia, tal y como la hemos entendido siempre, aparece diluida al constituirse la adultez como una forma de adolescencia prolongada o adultescencia caracterizada por un gran interés en el ocio, el consumo y la apariencia juvenil. Puede un hombre de mi edad tener como referente de cómo debe ser su cuerpo, el cuerpo de un chico de 20 años, por ejemplo, y puede dedicar bastante tiempo a intentar conseguir el cuerpo propio de un chico de 20 años. En este contexto parece cada vez más difícil que el adulto, ya desde el mundo familiar, ya desde el mundo social, pueda introducir en la relación con el niño y el adolescente la idea del límite, de cómo el conseguir un placer dentro de un orden sociocultural
pasa inevitablemente por el reconocimiento de las necesidades y deseos de los otros. Nos encontramos con curiosas inversiones. Más allá de las consideraciones ideológicas subyacentes en un supuesto debate virtual entre Greta Thunberg y Donald Trump, ella representa la normalidad sensata frente al impulsivo antisistema que sería él. Del yo ideal al ideal del yo en tiempos del blockchain. Y dice Rohu, chica, yo no te entiendo. No sé si estás mintiendo. No te sigo queriendo. Bitch, I love my Nintendo. Esta mierda es un juego. Yo me siento en el juego. Miro y no me muevo, pero sigo primero. Bitch, I love my Nintendo. La forma de comunicarse a través de las redes sociales masifica un modo de comunicacional en ausencia de un cuerpo sentido del otro, que nos sitúa ante un otro recreado, en un imaginario, con un elevado condicionamiento de nuestras propias proyecciones. En las redes sociales, la relación se produce además entre identidades construidas a tal efecto. Rescato esta frase de Sontag, la necesidad de confirmar la realidad y dilatar la experiencia mediante fotografías es un consumismo estético al que hoy somos adictos. Las sociedades industriales transforman a sus ciudadanos en yonkis de las imágenes. Es la forma más irresistible de contaminación mental. Esto lo dijo Susan Sontag el año pasado. No, lo dijo Susan Sontag en 1977. Imaginaros lo que tendría que ser la contaminación de imágenes en el 77 respecto de lo que es la contaminación de imágenes en 2022. Sontag era una mujer muy paradójica, porque debe ser la mujer más fotografiada de su tiempo, que no fuera una actriz de Hollywood o una modelo, y terminó sus días emparejada con una fotógrafa, con Annie Leibovitz, ¿no? Pero bueno, Sontag siempre era paradójica, ¿no? Hoy en día vivimos en un tiempo dominado por las imágenes. Y os cuento una viñeta clínica de un adolescente acaba de cumplir 17, tenía 16 el día que me cuenta esto. Esto es muy reciente. Y entonces me cuenta una escena en díptico que supone que tiene un novio. Es su primer novio como tal. Ha estado con muchos chicos, porque ella es muy activa en todo el erotismo, pero es su primer novio. Entonces, es un chico que la acompaña al portal, y cuando llegan al portal, me dice ella, nos enrollamos. Entonces, después de enrollarse, acaba la primera escena, coge el ascensor, sube, llega a la habitación y empieza la segunda escena. Y la segunda escena es que el chico empieza a hablarle por fotos. ¿Qué es hablar por fotos? Hablar por fotos es utilizar una funcionalidad de Instagram que consiste en enviarse una fotografía a través del chat privado de Instagram, que además tiene la virtualidad de que una vez ves la foto, si tú sales, la fotografía después desaparece. Queda el resto de que has recibido algo, de que has recibido una foto, pero la fotografía ya no está. Para ella lo determinante, ella cuando viene a sesión dice, está claro que aquí va a pasar algo. ¿Por qué? ¿Porque se enrollaron en el portal? No, porque le habló por fotos. Ese fue el elemento que a ella le hizo percibir que ahí había una relación posible con este chico, que ahí había algo que se podría constituir en una especie de vínculo que fuera más allá de un rollete, ¿no? La influencia de la identidad de Internet en el desarrollo de la identidad adolescente cobra fuerza en un contexto en el que hay un consenso generalizado sobre el debilitamiento de los referentes adultos. La visibilización de vídeos en la plataforma YouTube es uno de los hábitos más frecuentes entre los adolescentes contemporáneos. Entre estos vídeos se encuentran aquellos en los que un conocido como youtuber, influencer, transmite mensajes a la comunidad online, atiende a sus mensajes y ofrece recomendaciones. Los youtubers, los influencers, lo que tratan son muchos escenarios de identidad. Tratan el género, la sexualidad, lo vocacional, y estamos hablando de referentes comunicacionales que se cifran sus seguidores por millones.
también está muy de actualidad en toda la producción cultural, todo lo que tiene que ver con la llamada autoficción, tanto en literatura como en música, como en series, en los que los autores cuentan su historia o cuentan historias inspiradas en su propia historia. La relación virtual favorece este proceso de desencarnamiento. La construcción de la identidad, la emergencia virtual, introduce elementos diferenciales. Según explica Lacan en el seminario 53-54, el yo ideal es fuente de una proyección imaginaria, mientras que el ideal del yo sería una introyección simbólica. En el ideal del yo convergen narcisismo, identificaciones parentales, ideales culturales predominantes en cada época. El yo ideal, por su parte, se corresponde con un narcisismo primario vuelto siempre sobre sí mismo. El modo relacional de las redes sociales no debemos olvidar que se sostiene sobre algoritmos que favorecen el encuentro con el reflejo de aquellos aspectos del sujeto que éste considera como los más valiosos de él. La permanente búsqueda autorreferencial y la posibilidad de eliminar con un clic la imperfección, la crítica o la ausencia hipertrofian el yo ideal. Particularmente en la adolescencia, cuando la construcción de la identidad está comprometida, las redes sociales aparecen como autopistas de 4 carriles para el falso self frente a los pedregosos y tortuosos caminos del ideal del yo. No olvidemos que en el proceso de cambio de paradigma en el que nos encontramos no ha terminado, lo cual nos obliga a estar muy atentos a su evolución. El adolescente occidental es ya, a nivel de construcción de su identidad, un cyborg que ha vivido la infancia y la adolescencia siendo organismo cibernético. Y os traigo esta idea de la botella de Klein para que penséis un poco cómo vive el adolescente o cómo vive el niño la diferencia entre el mundo online y el mundo offline. Y es un mundo en el que no hay un adentro y un afuera. Se ha discutido mucho el concepto de nativos digitales, inmigrantes digitales, bueno, porque se dice, ¿no?, que la idea de nativos digitales puede dar lugar a entender que aquellos que han nacido en la era de Internet saben manejarse o relacionarse en ella, ¿no? Y eso podría generar una cierta confusión, pero lo que sí que es cierto es que yo, por ejemplo, que tengo una experiencia de vida larga en la que Internet no existía o no era significativo en mi vida, tengo una concepción de lo online y lo offline totalmente diferente de la que tienen mis hijos de 10 años. Para ellos lo online y lo offline no está tan diferenciado, es una forma de continuo. Hay una relación continuada. Esta paciente mía que os contaba de la viñeta anterior, para ella la escena del portal y el hablar por fotos no eran elementos diferenciales. Para ella no tendría sentido que yo le dijera, pero esto pasa offline y esto pasa online. Ella me contestaría, esto pasa. Esto sucede. Entre lo queer y el K-pop. En palabras de Paul B. Preciado, vivimos una nueva revolución industrial marcada por la ingeniería genética, la nanotecnología, las tecnologías de la comunicación, la farmacología y la inteligencia artificial. Y esta revolución industrial afectaría plenamente al cuerpo en aspectos esenciales que van mucho más allá de la apariencia, como la sexualidad o, evidentemente, la reproducción de la vida. Es cierto que la historia de la humanidad es la historia de la técnica. Si vamos a ver el Museo del Hombre a Burgos, que está vinculado a Atapuerca, lo vemos muy claro. La historia de la humanidad es una historia de los avances tecnológicos. Y es cierto también que la división que se hizo entre naturaleza y cultura, una división hija de la modernidad occidental, es un artefacto teórico que cada vez resulta menos útil para delimitar la realidad contemporánea. El animal humano pareciera intentar desgajarse de su condición de especie mamífera de forma progresiva, pero esto no es de ahora, esto viene de antiguo. Es aquí donde entra con fuerza la teoría queer, que propone
la disolución de las categorías de identidad y cuya función vendría predeterminada, las categorías de identidad, por el control social. Vuelvo a citar a Putochino Maricón, a Chenta Sai Sen, en su libro Arroz Frito, Tres Delicias, cuando dice: identificándome como no binario, entiendo mejor mi cuerpo y cómo lo relaciono con los de las demás personas. Entiendo mejor mi orientación sexual, ya que no me identifico como hombre cis gay, me identifico como disidente sexual. Al fin y al cabo, si una persona no binaria mantiene una relación sexoafectiva con otra persona, ¿sigue siendo gay? No sé. Y una figura pública como Elisabeth Duval, adolescente, Elisabeth Duval tiene 20 años, pensadora, escritora, activista, cuestionan en su discurso la excepcionalidad de lo transexual. Ella dice: bueno, ser trans no significa tanto en mi vida. Os cuento un caso. Se describe, se presenta como no binario, pero yo os voy a hacer la descripción binaria de esta persona. La descripción binaria sería: sexo biológico, mujer; identidad sexual, hombre; orientación del deseo, bisexual; y expresión de género, femenino. Esto sería una descripción binaria. Él se autodefine como no binario y utiliza pronombres masculinos. No tiene ningún interés ni en operarse ni en hormonarse. Es de origen gitano, de una familia muy pobre. Tiene también una pareja no binaria. Se ha desplazado 1000 kilómetros desde su lugar de origen a los 19 años para vivir con su pareja no binaria en una residencia de estudiantes. Y se conocieron a través de una afición común, que es el K-pop. El K-pop es un género musical que incluye diversos estilos musicales y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur. Hay grupos como BTS, Blackpink, Twice, Stray Kids, que están muy de actualidad en todo el contexto de infancias, púberes y adolescentes. Se caracteriza por que los artistas de K-pop, que se llaman ídolos, tienen una formación sistemática desde muy jóvenes, opera como producto musical, pero también opera como reality, transmiten valores nacionales y tienen un fuerte apoyo gubernamental. Son personas a las que se operan o a las que les sugieren que se operen para tener, ¿cómo le llama a mi hija a esto? Rasgos coreanos tradicionales, para tener los rasgos coreanos tradicionales. Las figuras del K-pop lucen cuerpos estilizados, rostros ideales, cincelados a golpe de bisturí si hace falta, deslumbran con vistosas prendas y complementos y, también es muy importante, no tienen pareja, o por lo menos no pueden tener pareja pública, lo que alimenta las fantasías amorosas de los millones de seguidores, sean esas fantasías heterosexuales o homosexuales. Llenan estadios con un público fiel que adora sus estribillos pegadizos. Blackpink estuvo a principios de diciembre en Barcelona y vendieron las entradas, tocaban en Montjuïc, pues en minutos. Es decir, algo increíble. Coreografías perfeccionadas hasta el mínimo detalle. Es una normativización extrema a través de un modelo fuertemente disciplinado. Y es curioso esta pareja no binaria, disidente sexual, que se unen a través de una afición común por algo tan extremadamente normativizado. Cuando se lo hago notar a este chico, me dice: tienes razón. ¿Cómo dice? Pero me provoca mucho rechazo, pero es que me encanta. Esta la conocéis. Esta es Heather Graham, que es un icono
es una de las actrices de Euphoria, serie muy recomendable. Es una actriz trans y es un icono adolescente actual. Y la canción la conocéis. Dice, yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, make-up de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrella, yo me transformo, pasa de vuelta, yo me transformo, como sex siren, yo me transformo, me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo. Esto es de Rosalía, ¿verdad? Los adolescentes contemporáneos parecieran vivir en un escenario posapocalíptico en el que ellos representan la nueva normalidad social. Atrapados en una edad que en otro tiempo era de tránsito, la salida de la adolescencia se ha convertido en una nueva Ítaca. Las caracteropatías en la adolescencia desafían hoy la lógica del continuo normalidad-patología para abrir un interrogante sobre la construcción de la identidad, donde el binarismo ha estallado en 1000 pedazos y el cuerpo ha sido desplazado como lugar de la experiencia por un mundo virtual. El trabajo con el adolescente contemporáneo se presenta así como un gran desafío y un enigma por resolver. Volviendo a Badiou, los adolescentes se encuentran en el umbral de un nuevo mundo más allá de la tradición milenaria. Es posible que ya hayan traspasado ese umbral y nosotros solo podamos observarlos desde la otra orilla de una grieta temporal entre la fascinación y el miedo. Es una serie que actualmente están dando en Filmin, escrita y protagonizada por 2 jóvenes de 23 años, se llama Autodefensa. La potencialidad creativa es tremenda. Es una serie de autoficción y muestran un acercamiento cínico a la sexualidad, el trabajo, las drogas, la familia, la religión y sobre todo la imposibilidad de un futuro. Otro funcionamiento muy de la adolescencia contemporánea, y aquí se ve muy bien en cómo ellos lo expresan, es lo que se llama la posironía, que también se llama nueva sinceridad. Según nos explica Eric Raymond en su manifiesto Cómo convertirse en un hacker, los hackers en realidad son los constructores de Internet, mientras los que entendemos como piratas informáticos son los que se denominan en realidad crackers. La mitología hacker dice que la palabra hack viene del ruido que se produce al ensamblar piezas, mientras la crack es la que se produce al romper piezas. El adolescente contemporáneo es el hacker que podría llegar a transformar la realidad y, al igual que los constructores de Internet, evolucionar la propia condición. Dice Laura Llevadot en su ensayo, mi herida existía antes que yo. Quizás haya que empezar a reivindicar la no identidad, la monstruosidad, la duda, la herida, la falta, el no saber, frente a un mercado, un derecho y un discurso médico que nos quieren íntegros, unívocos y acabados. Jóvenes hackers de nuestro mundo. En su canción Vaca Profana, Caetano Veloso escribía, de cerca, nadie es normal. Y Marky Smith, líder de The Fall, un grupo post-punk de los años 80, 90, duró mucho este grupo, también lo afirma cuando dice, no hace falta que sea raro para ser raro. Parafraseando a Mark Fisher, ver el mundo y a nuestros pacientes adolescentes tal y como son hoy en día puede llevarnos a lugares muy extraños donde lo raro es lo normal. La adolescencia se ha convertido en valor de consumo, referencia, objetivo comercial y objetivo de vida. En palabras de Jerónimo Bellido, la adolescencia ha llegado para quedarse. Martín Caparrós lo suscribe cuando afirma, es raro, pero esa rareza es puro prejuicio y nadie podría afirmar que es mejor convertirse, como solíamos, en un señor o una señora, cambiar de estilo, de vidas, caer en aquella trampa tan acrobática de sentar la cabeza. Ellos ya son así, los que debemos cambiar somos los viejos, si podemos. Volviendo a Berardi, si podemos lo digo yo, no lo dice Martín Caparrós. Volviendo a Berardi, el futuro se decide en la esfera psíquica, lingüística y tecnológica, y el espacio en el que se podrá determinar una transformación es el de la creación y la invención. Nosotros consideraríamos que solo los propios adolescentes contemporáneos pueden llegar a entender por completo este proceso poshumano, que no transhumano, en el que se encuentran inmersos, y que únicamente desde ese punto de vista podrán transformarlo desde una perspectiva ética. Con todo ello, seguimos considerando que en el desarrollo de una adolescencia es necesario la implicación del adulto que testimonie la posibilidad de un futuro e introduzca la noción de límite,
volviendo una y otra vez a la perspectiva moral del Edipo freudiano, donde no todo es posible. Pero ¿qué adulto? Para volver a la adultez sin caer en el riesgo a un retorno nostálgico al poder absoluto patriarcal, tenemos que recuperar un padre real, corporal, responsable de su proyecto de vida, de lo que hace y de lo que no hace, de sus aciertos y sus errores, que asume un lugar activo en su relación con la propia historia vital. En palabras de Recalcati, sería un padre que sabe encarnar en su propia existencia singular la pasión del deseo y, precisamente porque la sabe encarnar, también puede transmitirla. Y con esto terminaríamos.